¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si, en lugar de llevar la basura al camión recolector o al basurero, decidiéramos arrojarla directamente dentro de un volcán activo? La idea suena descabellada, casi como sacada de una película de ciencia ficción. Pero hoy, vamos a detenernos a pensar en esta posibilidad y lo haremos paso a paso, desde lo más trivial hasta lo más catastrófico. Imagina por un segundo, bolsas negras llenas de desechos, lanzadas una tras otra, cayendo en un cráter que parece no tener fondo, con lava burbujeante y un calor tan intenso que supera los 1000 grados centígrados. ¿Qué ocurriría? ¿Se resolvería mágicamente nuestro problema de la basura? ¿O estaríamos jugando con fuerzas que no comprendemos del todo? Bienvenido a este viaje mental donde la ciencia y la curiosidad se mezclan para responder a una pregunta que parece absurda, pero que en realidad esconde respuestas sorprendentes. Empecemos por lo más simple, por las consecuencias sin trascendencia aparente. El primer escenario que debemos imaginar es casi obvio: la basura cae al magma y se quema. Tan sencillo como eso. O al menos, eso parece. Consecuencias leves. 1. La basura simplemente se quema. A temperaturas promedio de entre 700 y 1200 grados Celsius, que son las que maneja la lava en erupciones comunes, la mayoría de los materiales que usamos en nuestra vida diaria se descompondrían al instante. El papel arde a apenas 230 grados Celsius. El plástico, dependiendo de su tipo, se funde y comienza a descomponerse químicamente entre 150 y 300 grados Celsius. El vidrio se derrite a partir de los 1400 grados Celsius, y aunque algunos vidrios más resistentes pueden tardar, el calor de un volcán igual los terminaría transformando en un líquido espeso. El aluminio, muy presente en latas, se derrite a unos 660 grados Celsius, lo que significa que en cuestión de segundos quedaría reducido a un charco metálico. Si lo pensamos fríamente, arrojar basura a un volcán parecería la solución perfecta, un horno natural, gratis y gigantesco que lo consume todo. Pero aquí hay algo interesante: aunque muchos materiales se queman, no desaparecen mágicamente. La materia no se destruye, solo se transforma. Al quemarse, se convierte en gases, en partículas microscópicas o en compuestos nuevos que entran en contacto con la atmósfera. Entonces, sí, nuestra bolsa de basura desaparecería a simple vista. Y por eso, para muchos, parecería que todo quedó resuelto. Pero esa es apenas la superficie de lo que ocurre. Lo visible se consume, pero lo invisible empieza a dejar huella. 2. Olor desagradable en el aire. Ahora pasemos a un efecto que quizá no destruiría el planeta, pero que definitivamente sería incómodo y repulsivo: el olor. Cuando arrojamos basura al fuego, sabemos lo desagradable que es el humo. Ahora imagina eso multiplicado por 1000 en el cráter de un volcán. Los desechos orgánicos, como restos de comida, generan gases como metano, dióxido de carbono y compuestos de azufre, responsables de olores pestilentes. Los plásticos liberan un humo negro denso que contiene sustancias como el benceno y las dioxinas, ambas altamente tóxicas. El resultado sería una nube hedionda, visible y casi insoportable, que se mezclaría con los vapores propios del volcán. Incluso si esto sucediera en un volcán aislado, el olor podría extenderse a kilómetros a la redonda, dependiendo de los vientos y la geografía. Y aquí aparece un dato curioso: ya de por sí, los volcanes huelen mal. El olor clásico a huevo podrido proviene del sulfuro de hidrógeno, un gas natural que emiten. Si a ese aroma natural le sumamos el humo de plásticos, papeles, comida descompuesta y químicos, el volcán se transformaría en algo así como el basurero más apestoso y tóxico del planeta, pero con lava incandescente de fondo. Una combinación bastante surreal. Así que, en este primer nivel, pareciera que todo es simple: la basura cae y se quema, como si la naturaleza nos regalara un incinerador gigante. Pero el detalle está en lo que no vemos: gases, olores y partículas que no desaparecen, sino que se transforman en nuevos problemas. Y apenas estamos comenzando. Porque si estas consecuencias iniciales parecen triviales, las siguientes nos mostrarán que cada bolsa de basura que imaginamos lanzar al volcán es, en realidad, una pequeña bomba química que podría tener efectos mucho más graves de lo que pensamos.
En el próximo nivel vamos a explorar qué pasa cuando dejamos de lado lo trivial y nos metemos en lo verdaderamente serio, gases tóxicos, contaminación y daños a gran escala. Ahí es cuando la pregunta de arrojar basura a los volcanes empieza a dejar de sonar divertida y comienza a sonar peligrosa. Consecuencias medias con impacto ambiental. Hasta ahora hemos visto que arrojar basura en un volcán podría parecer, en apariencia, una acción sin demasiada trascendencia. Como si el fuego eterno de la Tierra pudiera deshacerse de todo lo que no queremos. Pero ahora, entremos a un terreno más oscuro, más preocupante y también más realista, las consecuencias con impacto ambiental. Porque aunque los volcanes parecen lugares inhóspitos y aislados, lo cierto es que su conexión con la atmósfera, con el agua e incluso con los ecosistemas es mucho más profunda de lo que imaginamos. Lo que arrojemos ahí, no se queda ahí. Se transforma y vuelve a nosotros de maneras que pueden ser devastadoras. 1. Alteración de la calidad del aire. Imagina que arrojamos toneladas de basura al interior de un volcán activo. Plásticos, vidrios, metales, restos orgánicos, todo lo que desechamos en nuestra vida diaria. Lo primero que sucedería sería una descomposición acelerada de esos materiales debido al calor extremo. Muchos de ellos no se queman de forma limpia, sino que liberan compuestos altamente tóxicos. Por ejemplo, el plástico, al desintegrarse bajo temperaturas intensas, libera dioxinas y furanos, dos sustancias reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como contaminantes orgánicos persistentes. Son tan peligrosas que, incluso en cantidades mínimas, pueden causar cáncer, problemas en el sistema inmunológico y desórdenes hormonales. El PVC, presente en tuberías y objetos comunes, al entrar en contacto con el magma o gases volcánicos, no se convierte en ceniza inofensiva, libera cloro gaseoso, un componente mortal que, mezclado con el vapor de agua, puede formar ácido clorhídrico, corroyendo pulmones, ojos y piel. Ahora, piensa en las bolsas de basura con restos electrónicos, baterías, cargadores, dispositivos viejos. Al entrar en contacto con el calor, liberan metales pesados como mercurio, plomo y cadmio. Estos no se destruyen, no se transforman en algo inocuo. Se convierten en partículas microscópicas que el viento puede arrastrar a kilómetros de distancia. Así, el volcán se transformaría en una especie de chimenea tóxica. Cada bolsa arrojada se convierte en humo venenoso. Y lo peor, es que ese humo no se queda en el cráter. Subiría a la atmósfera, se dispersaría por las corrientes de aire y terminaría respirándose en pueblos, ciudades e incluso en continentes lejanos. En resumen, un volcán lleno de basura no sería un basurero natural, sería un emisor masivo de contaminantes atmosféricos. Y con cada respiración, los seres humanos y animales cercanos pagaríamos el precio. 2. Contaminación de aguas subterráneas y superficiales. Pero el aire no es el único medio que sufriría. El agua también sería víctima silenciosa de este experimento. Los volcanes no son montañas aisladas, sino que forman parte de sistemas geológicos donde circula agua subterránea. A menudo, estas corrientes alimentan manantiales, ríos y lagunas que las comunidades cercanas utilizan para beber, para sembrar y para vivir. Ahora imagina, entre la basura que se arroja al volcán hay pilas, aceites, químicos domésticos, pesticidas y restos hospitalarios. Todos estos materiales contienen sustancias que, al filtrarse con el agua de lluvia o al mezclarse con el calor volcánico, terminan percolando lentamente hacia los mantos acuíferos. El resultado sería catastrófico, agua contaminada con arsénico, plomo, mercurio y cadmio. Sustancias que no solo afectan a quien las bebe, sino que también se bioacumulan en los cultivos y en los animales de granja. Un campesino que riega su maíz con esa agua, estaría cultivando un alimento envenenado. Una familia que beba de un pozo contaminado estaría, sin saberlo, envenenando sus propios cuerpos día a día. Y la situación no se limita a lo local. Los ríos que nacen en zonas volcánicas pueden recorrer decenas o cientos de kilómetros. Eso significa que la basura arrojada en un cráter podría terminar contaminando ciudades enteras río abajo. En pocas palabras, estaríamos transformando al volcán en una fábrica de agua tóxica. Y una vez que esa agua entra en circulación, detener sus efectos se vuelve casi imposible.
3. Impacto en ecosistemas cercanos. Finalmente, llegamos a uno de los efectos más visibles y a la vez más dolorosos, el impacto en los ecosistemas que rodean al volcán. Muchos volcanes están situados en áreas de gran biodiversidad. Selvas, bosques, zonas de alta montaña, incluso reservas naturales protegidas. Allí habitan especies endémicas, animales que no existen en ninguna otra parte del mundo. Cuando arrojamos basura a un volcán, no solo lo contaminamos a él, contaminamos el aire que respiran los pájaros, el agua que beben los venados, y el suelo donde germinan plantas únicas. Los microplásticos liberados por la quema de desechos terminarían acumulándose en la tierra, alterando la fertilidad del suelo y afectando la cadena trófica desde su base. Por ejemplo, un insecto podría ingerir partículas tóxicas microscópicas. Ese insecto sería comido por un pájaro, que luego sería cazado por un mamífero más grande. Así, la toxicidad se multiplica y escala a lo largo de toda la red ecológica. Además, no olvidemos que los gases volcánicos ya son de por sí dañinos. Si añadimos basura humana, lo que hacemos es potenciar el efecto devastador. El resultado sería la destrucción gradual de ecosistemas enteros, algunos de ellos imposibles de recuperar. En términos simples, un volcán lleno de basura no mata solo lo que toca directamente. Extiende un círculo de muerte que crece, se expande y consume la vida alrededor. Así que, como vemos, arrojar basura a los volcanes no es una forma de desaparecerla. Es, en realidad, una forma de amplificar el daño. Lo que tiramos ahí se convierte en humo envenenado, en agua tóxica, en veneno para la tierra y para todos los seres vivos que dependen de ella. Y todavía no hemos llegado a lo más inquietante. Porque lo que hemos visto hasta ahora es grave, pero no definitivo. En el próximo nivel, exploraremos lo que ocurriría si la interacción entre basura y volcanes no solo afectara al medio ambiente, sino que desencadenara fenómenos más caóticos, explosiones, reacciones químicas y catástrofes que podrían alterar incluso el equilibrio del planeta. Lo peor está por venir. Consecuencias altas con impacto regional. Hasta ahora hemos visto cómo arrojar basura a un volcán podría parecer algo inofensivo en la superficie, e incluso llegar a generar algunos impactos ambientales directos. Pero lo que viene a continuación se eleva a otra escala, las consecuencias regionales. Imagina que lo que alguien hace en un solo cráter puede propagarse más allá de su entorno inmediato, afectando ciudades enteras, climas locales e incluso economías completas. Ahora nos adentramos en un escenario donde los volcanes dejan de ser simples receptores de basura para convertirse en catalizadores de problemas mucho más grandes. Bienvenido al siguiente nivel de este experimento mental. 1. Contaminación del aire. Cuando tiramos basura en un volcán, la primera reacción que pensamos es, el fuego lo quema todo, problema resuelto. Pero, ¿qué significa realmente quemar basura? No todo lo que tiramos al cesto es papel o restos de comida. La mayor parte de la basura moderna está llena de plásticos, metales, químicos, aparatos electrónicos. Y cuando estos materiales entran en contacto con el calor extremo del magma, lo que ocurre no es una simple combustión limpia, sino una reacción química caótica. Los plásticos, por ejemplo, liberan dioxinas y furanos, dos compuestos que la Organización Mundial de la Salud considera altamente tóxicos. Estos contaminantes no se quedan dentro del volcán. Se esparcen con el humo, viajando kilómetros a través del viento, alcanzando pueblos, ciudades y zonas naturales. Ahora, piensa en esto, una sola quema de basura a cielo abierto, y aquí hablamos de incendiar apenas unos kilos, ya es suficiente para contaminar el aire con partículas que afectan los pulmones humanos. Imagina la magnitud de lo que sería lanzar toneladas de desechos a un volcán en erupción. Y hay algo peor, los gases liberados no desaparecen. Se acumulan en la atmósfera. Esto contribuye al calentamiento global y agrava el efecto invernadero. En otras palabras, esa bolsa de basura que alguien arrojó al cráter, al final, termina alterando el clima del planeta entero. 2. Alteración de los ecosistemas cercanos. Ahora pasemos a un punto aún más sensible, la vida alrededor del volcán. Aunque solemos pensar en los volcanes como lugares desolados y áridos, la realidad es distinta.
Alrededor de muchos volcanes hay bosques, especies únicas, comunidades enteras que dependen de esos ecosistemas. Cuando el volcán expulsa gases contaminantes por culpa de la basura, lo primero que ocurre es una lluvia ácida. Esta lluvia no es un invento de ciencia ficción, se forma cuando los gases tóxicos, al mezclarse con la humedad del aire, regresan a la Tierra en forma de agua cargada de ácidos. Esa agua destruye lentamente la vegetación, altera el pH de los ríos y envenena los suelos. Lo que era un bosque verde y lleno de vida puede convertirse, en cuestión de años, en un terreno muerto, incapaz de sostener árboles o cultivos. Pensemos también en los animales. Muchas especies que habitan alrededor de volcanes son endémicas, es decir, solo existen allí y en ningún otro lugar del mundo. Si destruimos ese ecosistema, esas especies desaparecen para siempre. No hablamos solo de perder un insecto o una planta. Hablamos de romper una cadena ecológica completa, de la que dependen aves, mamíferos y, al final, también los humanos. Y aquí aparece la ironía, tirar basura en un volcán podría, indirectamente, afectar a quienes nunca se acercaron a uno. Porque cuando un ecosistema se rompe, sus efectos se sienten en cascada, migración de especies, pérdida de polinizadores, falta de agua limpia y, poco a poco, la naturaleza nos cobra la factura. 3. Riesgo para el agua y el suelo. El tercer subtema es quizás el más cercano a nosotros, el agua. El calor del volcán derrite y transforma los materiales de la basura, generando lixiviados, una especie de líquido tóxico, que se filtra a través de las rocas y llega a los mantos acuíferos. Ese agua subterránea, que parece lejana y oculta, es en realidad la fuente de ríos, lagos e incluso de lo que bebemos en las ciudades. Ahora imagina que en un poblado cercano al volcán, el agua que sale del grifo contiene trazas de metales pesados, microplásticos o químicos cancerígenos. No lo ves, no lo hueles, pero lo consumes todos los días. Y con el tiempo, esa exposición provoca enfermedades crónicas, desde problemas renales hasta cáncer. El suelo tampoco se libra. La lluvia ácida y las partículas liberadas lo empobrecen, lo vuelven menos fértil. Y si hablamos de comunidades rurales, que dependen del campo para sobrevivir, esta consecuencia puede ser devastadora. Y aquí es donde la conversación se empieza a oscurecer aún más. Porque hasta ahora hemos hablado de consecuencias que afectan el aire, el agua y los ecosistemas, pero ¿qué pasa cuando esos efectos se extienden más allá de la zona del volcán? Lo que veremos en el siguiente nivel no son solo daños locales, sino impactos que alcanzan regiones enteras, alterando el clima, la agricultura y la vida de millones de personas. Lo que parece un problema aislado se convierte, poco a poco, en una amenaza regional. Así que quédate, porque lo que viene a continuación va a cambiar por completo la manera en la que miras los volcanes y tu propia basura. Consecuencias catastróficas. Imagina esto, durante años, la humanidad ha usado los volcanes como basureros gigantes. Al principio parecía funcionar, el fuego se lo tragaba todo. La gente se convenció de que era la solución perfecta. Pero, la naturaleza no perdona. Lo que nadie sospechaba es que estábamos alimentando un monstruo. Y los monstruos, tarde o temprano, despiertan. Hoy vamos a hablar del peor escenario posible, las consecuencias catastróficas de arrojar nuestra basura a los volcanes. No hablo de humo, ni de contaminación local. Hablo de eventos que podrían poner en jaque a la humanidad entera. Ponte cómodo, porque lo que viene no es un cuento de ciencia ficción, es una advertencia. 1. La erupción que nunca debió ocurrir. Cada volcán tiene un límite, un equilibrio delicado entre presión, magma y gases. Cuando tiramos basura, no solo añadimos químicos y materiales, también estamos alterando ese balance interno. Imagina toneladas de plástico derritiéndose, liberando gases que se mezclan con el magma. Es como agitar una botella de refresco y meterle mentas al mismo tiempo, el resultado es una explosión. Un volcán que quizá llevaba siglos dormido podría activarse de golpe. Y no sería una erupción cualquiera. Sería una erupción forzada, cargada de sustancias tóxicas, metales pesados y partículas que jamás deberían salir disparadas hacia la atmósfera.
Lo que antes era un fenómeno natural se convertiría en una explosión artificial, mucho más violenta y mucho más impredecible. 2. Un invierno volcánico. Ahora piensa en esto, la ceniza de un solo volcán puede cubrir ciudades enteras. Pero si ese volcán está saturado de basura, la nube no sería solo ceniza, sería una mezcla oscura de microplásticos, dioxinas y químicos pesados. Esa nube cubriría el cielo, bloquearía el sol y cambiaría el clima. La historia nos da pistas. En 1815, la erupción del volcán Tambora en Indonesia causó lo que se llamó el año sin verano. Cosechas enteras se perdieron en Europa y América. La gente moría de hambre porque la temperatura bajó de golpe. Y eso fue por un solo volcán. Ahora, imagina repetir ese escenario, pero multiplicado, con volcanes contaminados por toneladas de basura. No sería un año sin verano. Sería el inicio de un invierno artificial, creado por nuestra propia estupidez. 3. La plaga invisible. Pero aquí viene lo más escalofriante. La basura moderna no es solo papel y cáscaras de fruta. Es electrónica, baterías, químicos industriales. Al quemarse en un volcán, liberarían compuestos que jamás habíamos enfrentado en esas cantidades. Estamos hablando de metales pesados como mercurio, plomo, arsénico. Y esas partículas, microscópicas, viajarían por el aire, caerían con la lluvia, entrarían en los ríos, en los suelos, en los alimentos. Sería como envenenar lentamente a la humanidad. No con bombas, no con armas, sino con la propia basura que decidimos lanzar al fuego. El aire se volvería un veneno invisible. Respirar sería arriesgarse a una vida más corta. Comer sería absorber dosis mínimas de tóxicos que se acumularían en el cuerpo. No habría refugio posible, porque el veneno estaría en todas partes. 4. El colapso de las civilizaciones. Cuando el aire ya no sea seguro, cuando el agua esté contaminada y los cultivos no crezcan, la sociedad entrará en caos. Y no hace falta exagerar. Basta con ver lo que sucede hoy cuando hay sequías o incendios forestales, migraciones masivas, hambre, guerras por recursos. Ahora multiplica ese escenario por todo un continente. Las ciudades cerca de volcanes serían inhabitables. La gente huiría buscando aire limpio, agua potable, tierra fértil. Y al no encontrarlo, comenzarían los conflictos. No estaríamos hablando de simples catástrofes naturales. Estaríamos frente a una crisis global, una donde la humanidad se volvería su peor enemigo. 5. El despertar de los gigantes dormidos. Y aquí viene lo más inquietante. No todos los volcanes son iguales. Algunos son supervolcanes. Colosos capaces de alterar el planeta entero. Como Yellowstone, en Estados Unidos, o el Toba, en Indonesia. Hoy están dormidos, pero si los saturamos de basura, ¿y si accidentalmente despertamos a uno? Una erupción de Yellowstone cubriría de ceniza media América del Norte en cuestión de días. El cielo se oscurecería en todo el planeta. La agricultura colapsaría. Y todo, por querer usar a los volcanes como basureros. Sería, literalmente, nuestra sentencia de extinción autoimpuesta. Y aquí está la ironía. Lo que comenzó como una idea para deshacernos de la basura, acabaría convirtiéndose en la basura final, la humanidad desapareciendo bajo un cielo gris, cubierto por las cenizas de su propio error. Lo más inquietante no es pensar que esto pueda ocurrir mañana, ni siquiera en 100 años. Lo aterrador es que sabemos que la tentación siempre está ahí, buscar atajos, buscar soluciones rápidas sin pensar en las consecuencias. Así que la pregunta no es si los volcanes pueden tragar nuestra basura. La pregunta es, ¿cuánto más podrá tragarse la Tierra antes de devolvernos todo de golpe? Y al final, la gran pregunta queda en el aire. ¿De verdad creemos que podemos usar a los volcanes como basureros sin consecuencias? Lo que parece una solución fácil podría convertirse en una de las peores catástrofes provocadas por el ser humano. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Tú arrojarías basura a un volcán si tuvieras la oportunidad? ¿Piensas que sería una idea ingeniosa o un error que podría costarnos muy caro? Déjamelo en los comentarios, porque este tema abre un debate enorme y quiero leer todas tus opiniones.
Si este video te atrapó, recuerda que a mí me ayudas muchísimo dándole like, compartiéndolo con tus amigos y suscribiéndote para que sigamos explorando juntos estas preguntas que parecen simples, pero esconden respuestas que pueden cambiar la manera en que vemos al mundo. Esto es Enigma Infinito, y nos vemos en el próximo video, donde quizá la próxima pregunta sea todavía más inquietante.